dejado para mí. Las señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro en la tierra. No sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Yo no sé si en alguna ocasión usted haya buscado algo, ¿verdad? Con tanto afán, como dice la Biblia, ¿verdad? Aquella mujer dice que se le perdió una moneda, ¿verdad? Y dice que barrió y limpió y andaba toda afanosa buscando, ¿verdad? Una moneda. Nosotros podemos ver las misericordias de nuestro Dios, ¿verdad? A través de nuestras vidas, porque la Biblia dice que el Señor viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos, ¿verdad? De nuestros delitos y nuestros pecados. Realmente si el Señor por su misericordia no haya venido, ¿verdad? A nuestras vidas, a saber, yo me pongo a pensar en lo particular, ¿verdad? ¿Qué es lo que habría pasado conmigo, con mi casa, con mi familia, ¿verdad? Ya puedo decirle que para la gloria del Señor, si nosotros estamos de pie, estamos aquí, es por la misericordia de nuestro Dios. Por eso, como dice la Biblia, se cumple, ¿verdad? Que gracias a su misericordia el Señor ha venido, ¿verdad? Por lo más vil y lo menospreciado. Y es por eso que usted y yo podemos darle la gloria al Señor, porque ¿qué podríamos nosotros decir que tenemos o lo que somos por nosotros mismos? Gloria al Señor. Entonces, fíjense que en esta tarde yo vengo a hablarles sobre eso, sobre que Dios viene a salvar y a buscar lo que se había perdido. Viene a salvar lo que ha perdido. ¿Qué has perdido en tu vida? ¿Qué hemos perdido, amados hermanos? Hemos perdido tal vez la buena costumbre, como dice la Biblia, ¿verdad? De tener una comunión con el Padre. Hemos perdido tal vez la buena costumbre de convivir con los nuestros. Tal vez hemos perdido la buena la buena voluntad, por ejemplo, ¿verdad? De servir al que lo necesita, ¿verdad? De ayudar, de apoyar. Pues la Biblia dice, ¿verdad? Que a causa del amor,
de la maldad del hombre es que el amor de muchos se ha enfriado. Tal vez nosotros hemos perdido ese amor, ¿verdad? Y ha ido menguando a través y a raíz de las situaciones, ¿verdad? Tal vez de las decepciones que tú has vivido, ¿verdad? Pero fíjate que el Señor viene a buscar y a salvar lo que has perdido, lo que yo he perdido. Por su misericordia viene a traer a nuestras vidas, por su misericordia viene por nosotros, viene a buscar, viene a que nosotros podamos recuperar. Y en la semana pasada hablábamos del reencuentro, ¿verdad? De la bendición, ¿verdad? De tener un reencuentro con nuestro Dios. En este día vamos a hablar sobre que Dios viene a salvar lo que se ha perdido o lo perdido. Gloria al Señor. Pero ¿qué te parece si oramos, amada hermana, hermano? Gloria al Señor. Espero que realmente esta palabra les sea de bendición, porque siempre que el Señor pone y da una palabra, ¿verdad? Del anhelo de nuestro corazón, es que haya una restauración. El deseo de nuestro corazón es que nosotros podamos ser bendecidos y que el nombre del Señor Jesucristo sea bendecido, sea glorificado a través de la palabra que el Señor quiere compartir a nuestras vidas. Amén. Entonces, mira, pues vamos a la palabra. Lucas 19:10 dice: pues el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hermosa tarde con todo nuestro corazón. Padre, te ruego con todo mi corazón, Dios mío, en esta tarde, que tú bendigas a cada una de mis hermanas, Señor mi Dios, y que si hay hermanos que han estado conectados, Padre, yo te pido que tú los bendigas, Padre, que tu palabra bendita y maravillosa, Señor mi Dios, venga, Señor mi Dios, Padre de gloria, a traer, Señor mi Dios, a nuestros corazones, amado Señor, un aliciente, un ánimo, Señor, las fuerzas que necesitamos, Padre, que a través de nuestras vidas entendamos, Padre, que tú eres tan bueno, Señor, que si bien es cierto, tal vez muchas veces nosotros, Padre, como hombres, Señor, mi Dios, Padre, nos hemos olvidado de ti, Señor. Tú no te olvidas de nosotros, ni de los pactos, ni de las promesas que tú has hecho con tu creación, Padre. Gracias, amado Señor. Y tan bueno eres, Padre, que cada vez que llueve, Señor, podemos mirar, Padre, la señal de tu pacto, Señor, mi Dios. Oh, Rey, gracias, amado Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón y pedimos que nos hables, que tu infinita misericordia, Señor, mi Dios, Padre de gloria, sea manifiesta a través de nuestras vidas, dándonos dirección y guianza. Que tu palabra hoy, Señor bendito, venga, Señor, mi Dios, Padre de gloria, Señor mi Dios, a caer en cada vida, Señor, como, Señor mi Dios, esa semilla que cae en buena tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pido de tu respaldo, pido de tu dirección, pido de tu guianza, pido, Señor, de tu revelación, mi Dios, porque ¿qué podemos hacer, Señor, por nosotros mismos, como decíamos en un principio, Padre? Oh Rey de gloria, queremos dar el fruto que tú quieres que nosotros demos, Padre. Queremos, amado Señor, oh Rey de gloria, recuperar lo que hemos perdido. En tus manos quedamos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le compartía la cita, ¿verdad? De que el Hijo del Hombre ha venido, Lucas 19:10, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mirábamos, ¿verdad? En un principio, ustedes y yo estábamos perdidos, amados hermanos, ¿verdad? Perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, perdidos por nuestra manera de pensar, por nuestra manera vana de vivir, perdidos sin remedio, ¿verdad? Tal vez algunos, como podrían decir en el mundo, ¿verdad? Éramos árboles que ya estábamos prácticamente, pues no había un remedio, ¿verdad? Podíamos mirar que éramos como árboles torcidos y como dice el mundo, árbol torcido no se endereza, pero el Señor en su misericordia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él viene a enderezar nuestros caminos, nuestro caminar, y que por esas razones es que el Señor, ¿verdad, amada hermana? Mire, dice la Biblia, Él ha puesto nuestros pies sobre la roca para enderezar nuestros pasos, nuestra manera de vida, y por su misericordia es que usted y yo estamos hoy aquí, por su gracia infinita, que es tan grande, es que nosotros podemos decir gracias, Padre, gracias, papaito, gracias porque nos has dado el privilegio en este día de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Yo sé que es bueno el Señor, amada hermana. Gloria al Señor.
pero le decía que estábamos perdidos y algo perdido es algo que está perdido, que no tiene remedio, que ha sido extraviado, extraviada. Gloria al Señor. Y vamos a la palabra. Mire, quiero explicarle esto. Dice Génesis 35:6. Jacob llegó a la luz que es Betel, que está en Canaán, y él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó ahí un altar y tomó el lugar y llamó al lugar el Betel, o Dios de Betel, porque allí se le había aparecido cuando huía de su hermano. Gloria al Señor. Betel significa casa de Dios, amada hermana. Entonces, dice que Jacob llegó a la luz que es Betel, casa de Dios, que estaba en Canaán. ¿Pero por qué llegó a Betel? Dice la Biblia que ahí se le había aparecido, y usted lo puede ver en Génesis 28:10, y la semana hasta pasada estuvimos compartiendo sobre eso. Ahí se le apareció el Señor por primera vez. Esta es la segunda vez que se le aparece el Señor y que le dice, aquí nosotros podemos mirar cómo el Señor le dice a Jacob: vete a Betel, vete, regresa a Betel. Y la semana pasada hablábamos, y aquí dice, Jacob llegó a Luz, que es Betel, ¿verdad? Que significa casa de Dios, que está en Canaán, y él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó un altar allí y llamó el lugar Betel, porque ahí se le había aparecido cuando huía de su hermano. Gloria al Señor. Usted puede, ya conoce la historia. Él huía de su hermano, se recostó, dice la Biblia, ¿verdad? Sobre una piedra, sobre una roca. Y entonces dice la Biblia que usted puede ver a través de la palabra cómo dice que él pudo ver, ¿verdad? Que subían y descendían ángeles, y pudo ver al Señor en lo alto de la escalera. Entonces, usted sabe perfectamente lo que la Escritura dice, pero dice que esa fue la primera vez, esta fue la segunda vez cuando el Señor le dice a Jacob: vete a Betel. Gloria al Señor. Y dice que ahí se le edificó ahí le edificó un altar donde se le apareció cuando huía de su hermano, ¿verdad? Y uno de los significados que usted puede ver, ¿verdad? A través de los diccionarios bíblicos, ¿verdad? En el hebreo dice que significa aparecer, significa mostrar, significa revelar, significa reconocer. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón es que cuando a Jacob se le apareció el Señor, ¿verdad? Una de las cosas que podemos mirar a través de la palabra es que el Señor, ¿verdad? Estaba buscando nuevamente, ¿verdad? Que él nuevamente le reconociera, ¿verdad? Le buscaba manifestársele a través de su vida, y le estaba visitando, ¿verdad? Y que él mirara, ¿verdad? Que solamente él, ¿verdad? Le podía, por su misericordia, ¿verdad? Se le estaba mostrando para no solamente darle a conocer su poder, sino para mostrarle, ¿verdad? Que él no se había olvidado del pacto que no solamente Jacob había hecho con él, sino que el mismo Dios había hecho con él. Pero aquí nosotros podemos mirar que lo que el Señor estaba haciendo es nuevamente tener una visitación con él, dejarse ver para que él nuevamente volviera a su caminar, ¿verdad? Para con el Señor. Entonces, nosotros podemos mirar, ¿verdad? Porque uno de los significados que tiene es nacer. Entonces, muchas de las veces, y decía ayer el pastor, ¿verdad? En lo que él compartía, es que a veces nosotros apostatamos. Pero fíjese que una de las cosas que nosotros podemos hacer es que cuando usted y yo podemos estar apostatando, es ni siquiera tal vez nos hemos estado dando cuenta, porque uno de los significados que tiene es dejar. Una cosa es dejar lo que habíamos creído. Ahora yo te pregunto, ¿no será que estamos apostatando porque hemos dejado de creerle a Dios? Porque una cosa es que creamos que existe un Dios, pero ¿será que no hemos dejado de creerle a Dios? ¿No será que hemos estado apostatando cuando realmente nosotros hemos cambiado, ¿verdad? Lo de las cosas de Dios.
por las cosas que no aprovechan, como dice la escritura. Eso no es el tema, pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que ha estado pasando en nuestras vidas y en nuestros corazones? Porque dice la Biblia que el Señor se le apareció a Jacob. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que realmente nosotros, amada hermana, muchas veces hemos estado alejándonos de las cosas del Señor sin darnos cuenta? Y así como Jacob, tal vez nos hemos olvidado del pacto que hicimos en un principio. Pero mire qué misericordia de Dios, porque dice la Biblia que el Señor, ¿verdad? Usted puede ver que se le apareció. Entonces, cuando nosotros podemos mirar es que el propósito de Dios era nuevamente, ¿verdad? Nuevamente darle a conocer que sus pactos son eternos. Le estaba visitando nuevamente para que nuevamente su corazón se volviera a él. El Señor vino porque una de las cosas que nosotros podemos mirar es que apareció. Fíjese, significa hallar lo que se había perdido. Entonces, lo que usted puede ver aquí es que se le apareció para buscar a Jacob que se había perdido. ¿Sí? Mire qué importante, amada hermana, es que usted y yo entendamos el propósito de Dios y la bendición y la misericordia de nuestro Padre. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido, amada hermana? ¿Qué es lo que usted y yo hemos perdido? La Biblia dice en Lucas 19:10, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Fíjese qué tremendo. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. ¿Te has alejado de Dios? Dios quiere nuevamente, porque uno de los significados que tiene es aparecer, es reunir. Es decir, lo que el Señor quiere nuevamente, reunir significa unir nuevamente lo que ya se había desunido. Entonces, reunir, es decir, buscar nuevamente la unidad entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que se ha perdido en ti? ¿O qué ha provocado que tú te has alejado del Señor? ¿O qué ha provocado tu alejamiento para con nuestro Dios? ¿Qué has perdido? Tal vez podríamos decir que has perdido la esperanza de las promesas que en algún momento tal vez Dios te hizo, pero que no es en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Es en el tiempo en el que tú vas a poder mirar la respuesta a las promesas que Dios te ha dado. Job 7:3 dice, la vida se me escapa con la velocidad del rayo. Yo he perdido toda esperanza. ¿Cómo estaba Job? Estaba enfermo, había perdido la esperanza, se había dejado de estar confiando en el Señor. Había dejado de tener la certeza de la promesa de parte de Dios cuando el Señor dice, aunque la visión tardare, espérala, porque esta llegará. Él había perdido, dice, la vida se me escapa. Ya había perdido la esperanza de tal vez tener una vida abundante. Mírenlo cómo se encontraba, sarnoso, lleno, imagínense, lleno de sarna. Para que aún su propia mujer le dijera, ya reniega de tu Dios y muérete. Reniega de tu Dios y muérete. Ya no siento latir mi corazón, dice. Ya he perdido el ánimo, dice en Proverbios, en Salmo 143:4. Ya había perdido la valentía, Job. La valentía que tenía, el valor para confrontar cualquier situación que se hubiera presentado. Ya había perdido la valentía, ya había perdido la esperanza, ya había perdido las fuerzas, el ánimo, estaba derribado, vencido. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en este tiempo ya? Hemos perdido la esperanza. Dios quiere que nosotros recuperemos la valentía, el valor, la fe.
el ánimo largo para poder esperar en las promesas del Señor, porque la Biblia dice, por eso, aunque la visión tardara, entonces muchas de las veces la visión va a tardar y va a tardar porque Dios tiene un propósito aún con nosotros, está tratando en ese tiempo en el que la promesa no llega, pero nosotros desfallecemos, como dice la Biblia, se nos caen los ánimos. Perdemos las fuerzas y hasta el ánimo de vivir. Que tenemos que entender una cosa. Tenemos que volver a recuperar. Por eso dice, el Señor vino a buscar y a salvar lo que habías perdido. Si has perdido la esperanza y con ella el valor, la valentía, el ánimo largo, la fortaleza en tu vida. Es tiempo de que la recuperemos, amada hermana. Es tiempo de que tú vuelvas nuevamente a cobrar ánimo. El Señor nos habla y nos dice, hay cosas que se pierden, amada hermana, pero ¿por qué se han perdido? ¿Será que acaso es porque has abandonado al Señor? Porque la Biblia dice que el Señor le dijo a Jacob, vuelve a casa, vuélvete a Betel. ¿Será que hemos perdido la esperanza, el ánimo, la fuerza, el vigor, la fe? Porque hemos abandonado la casa de Dios. Tal vez hemos abandonado no solamente, porque ahorita, amada hermana, ahorita o por lo menos aquí en México, pocos son los que se atreven, y perdóneme si alguno está congregándose, yo mis muchos respetos, como dicen, ¿verdad? Pero tiene uno que ser prudente. Y no como muchos pueden decir, es que no tienen fe. Es que mi pastor, no mi hermano, no mi amada hermana, mi hermano. El pastor tiene la obligación de cuidar a sus ovejas. Él tiene la obligación de buscar a sus ovejas, de cuidar a sus ovejas. Porque para eso ha sido llamado. El pastor cuida. Esa es su responsabilidad. Entonces, el Señor nos está dando la palabra a través de este medio. Pero yo te pregunto y me digo yo misma, ¿será que yo he abandonado mi casa espiritual? ¿Por qué la abandonamos? ¿Por qué? Hermana, ¿por qué? Porque la estamos descuidando. No la estamos fortaleciendo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la lectura. Y se lo digo y me lo digo a mí misma. La Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí mora el Señor. ¿Estás abandonando la casa de Dios? En lugar de dar la entrada al Espíritu Santo, le has dado entrada tal vez a otros espíritus. ¿Estás abandonando la casa de Dios? Dios viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué has perdido en tu caminar? ¿Qué has perdido en este tiempo de cuarentena? ¿Qué has perdido? Sí, amada hermana, imagínate. Si la Biblia menciona, y te decía en un principio, habla la Biblia de una mujer que se le perdió una moneda. Si el Señor dice que, fíjate, va y dice que en busca de la oveja perdida, deja las 99 seguras y va en busca de la oveja perdida. ¿Qué hemos perdido? ¿Estás perdida? ¿Estoy perdida? Tenemos que buscar recuperar lo que hemos perdido. Dice la Biblia en Ageo 1:8, ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas físicas. Vea, por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo. Por eso la bendición no ha llegado. Por eso hermana, ha habido pérdidas. Porque hemos abandonado la casa de Dios. Dice, por eso se han perdido sus cosechas de trigo. Hemos abandonado las casas, amada hermana, hermano, las casas espirituales.
En el abandono se encuentran. Tal vez ahorita están desiertas y son, hermana, perdóneme, pero la Biblia dice que los demonios habitan en casas desiertas, perdón, en los lugares desiertos. Si tu casa está desierta, es una presa fácil para que ahí empiecen a morar los demonios. Dice, por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y aceitunas, por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas, traigan madera. Es un tiempo, mi amada hermana, para que nosotros, hermana, de verdad, levantemos nuestros ojos a los montes, como dice en el Salmo 121:7, que nosotros levantemos nuestros ojos a los montes, que vayamos a las montañas, que volvamos a tener ese tiempo de comunión con nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Dice, y traigan madera. Es decir, es un tiempo, amada hermana, de meditar. Es un tiempo de gemir, porque eso significa madera. Es un tiempo de gemir, de poner en orden nuestras vidas, de entregarle nuestra vida al Espíritu Santo y decirle, Señor, acomoda, pon un orden de aquello que tal vez hemos estado perdiendo. Tal vez hemos estado perdiendo el orden en nuestra vida, lo que ha ordenado el Señor a través de nuestras vidas. Y cuando habla de esto, mi amada hermana, está hablando de que tal vez lo que Dios ordena a través de su palabra es que nosotros nos congregamos, que volvamos a tener esa comunión que teníamos en un principio con el Padre. ¿Qué has perdido? ¿La comunión? ¿Qué has perdido? ¿La estabilidad? ¿Qué has perdido? ¿Acaso han venido y te han empezado a endulzar el oído y te has alejado de las cosas del Señor? Tal vez te has estado perdiendo la fe a causa de lo que tal vez tus oídos han escuchado. La Biblia dice que Eva escuchó otra voz. Tal vez a causa de escuchar otra voz, te has estado alejando de los caminos del Señor. ¿Qué has perdido? Porque la Biblia dice que el diablo hizo dudar a Eva. Has perdido la fe. Es tiempo de recuperarla y de decirle al Señor, Padre, aumenta mi fe. Me encuentro de esta y de esta manera. Necesito que me restaures. Dice, por eso han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera y reconstruyan mi templo. Entonces, ¿sabe con qué se reconstruye el templo de Dios, tu templo? Si ha habido una pérdida en tu templo de las riquezas que tú encuentras, que debe haber en tu vida, en tu casa espiritual, en tu templo, a través de la meditación de su palabra, a través del gemir, a través de la oración para con nuestro Padre, a través de reiniciar nuevamente nuestra comunión con Dios, de reunirnos como lo hace el Señor, como dice el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Que nosotros somos la congregación de los santos. Es un buen tiempo para que usted y yo busquemos nuevamente la presencia de Dios. Así empieza a haber una reconstrucción de este templo. La reconstrucción de tu casa, la reconstrucción de tus hijos. Es tiempo de buscar de Dios. Debemos meditar, hacer un alto en nuestras vidas, de empezar nuevamente a congregarnos. Es tiempo de gemir. Y si algo anda mal en nuestra casa espiritual, empezar a ordenarla. De entrar al orden de Dios, al orden que Dios ha establecido a través de su palabra, a través de la obediencia, de un gemir para con nuestro Dios, para que haya una restauración, no solo en nuestra casa espiritual, sino en nuestras familias. Dios viene a hacer que tú recuperes y yo recupere lo que hemos perdido.
Y para eso nosotros necesitamos nuevamente, como les decía la semana pasada, tener un reencuentro con nuestro Dios, con el Señor, como pasó con Jacob. Jacob tuvo otro encuentro con Dios. Y volvió, dice, y volvió a su primer amor. Necesitamos nuevamente una restauración en nuestras vidas. Necesitamos una restauración de nuestra relación con Dios. Y empezar a reconocer lo que es Dios en nuestras vidas. Y recordar también lo que Dios ha hecho, porque, amada hermana, el Señor le dijo, soy el que te ayudó. Entonces es necesario que nosotros nuevamente, mire mi amada hermana, recordemos lo que Dios ha hecho y tener una actitud de agradecimiento para con nuestro Dios, para que nosotros volvamos a recuperar lo que hemos perdido, porque el Señor viene a salvar lo que nosotros hemos perdido y a salvarnos a nosotros, amada hermana. Porque Jacob estaba perdido ya nuevamente. Le decía que el Señor le dijo, y nosotros lo podemos ver a través de la palabra, ya no te llamarás más Jacob. Entonces quiere decir que él siguió, a pesar de lo que el Señor, Dios le cambió su identidad, él siguió llamándose Jacob. Entonces quiere decir que él volvió a las andadas. Tranza, mentiroso, defraudador, engañador. Usted lo puede ver. Por eso el Señor le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Recuerda de dónde te saqué, recuerda qué hice por ti, recuerda qué ha hecho el Señor por ti, recuérdalo. Dios quiere salvar y que tengamos una actitud de gratitud, de agradecimiento para con nuestro Dios. ¿A cuántos el Señor, mira, amada hermano, el Señor no ha sanado? ¿A cuántos el Señor no los ha levantado, los ha restaurado? ¿A cuántos el Señor no ha restaurado ya matrimonios deshechos? ¿A cuántos el Señor les ha dado vida estando ya casi muertos, como la Biblia nos menciona a través de Abraham? ¿A cuántos el Señor, amada hermana, no ha traído, hermana, nuevamente vigor donde ya no había? Estaban, hermana, ya en una condición deplorable, pero el Señor los levantó, como lo hizo también con Mefiboset. Dios quiere que recuperes lo que se ha perdido en tu vida. Es tiempo. Génesis 35:3, dice, levantémonos y subamos a Betel. Mire pues, Jacob, levantémonos y subamos a Betel, y ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cuántas veces el Señor te ha dejado abandonado? ¿Qué hemos hecho para agradecerle a nuestro Padre? Levantémonos y subamos a Betel. Levantémonos y volvamos a tener un reinicio en nuestro corazón para con nuestro Dios. Levantémonos y gemamos delante de nuestro Padre. Hagamos un altar a aquel que nos respondió en el día malo, en el día de angustia, y no seamos, como dice la Biblia, que aquellos 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó a darle la gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dado la gloria a Dios cuando el Señor nos ha respondido, nos ha dado respuesta a nuestras peticiones? Y muchas veces tal vez estemos como cuando estábamos en el mundo, que solamente cuando, hermana, traemos, decía mi mamá, el muchacho atorado es cuando andábamos con el Jesús por los rincones, es cuando nosotros clamamos y buscábamos a Dios. ¿Cuántos? Nosotros tenemos que buscarlo siempre, porque el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar. Hagámosle al Señor un altar, al Dios que nos respondió en el día malo, en el día de angustia, el que ha estado con nosotros en todo nuestro caminar en el que nosotros hemos andado. Porque la Biblia dice, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Mire qué misericordia de nuestro Dios.
Nosotros podemos ser infieles, pero el Señor es fiel. Jacob ya había tenido un encuentro con el Señor en Génesis 28. Usted lo puede ver a través de la escalera y se lo acabo de mencionar. La Biblia dice, no he visto joven. Hay unas veces que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo te ha dejado el Señor sin comer? ¿Cuándo que tú has hablado? ¿Cuándo que tú has clamado? ¿Cuándo que Él te ha fallado? Busquemos, recuperemos lo que hemos perdido. Mire las misericordias de nuestro Dios, porque a pesar de que Jacob había pecado y había cometido y había caído en las mismas faltas, el Señor acude nuevamente. Mire qué misericordia de nuestro Dios. Pidámosle a nuestro Dios que nuevamente restaure en nosotros, que hemos perdido tal vez el gozo, la presencia de nuestro Dios. Clamemos a nuestro Dios. Las misericordias del Señor a pesar del pecado que había cometido. Mire, la familia de Jacob, porque dice la Biblia que la familia adoraba a los ídolos. Y partieron, dice en Génesis 35:5, y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que había en sus alrededores y no siguieron a los hijos de Jacob. Había caído en pecado, pero mire la misericordia de nuestro Dios. Dice que el terror de Dios cayó sobre las ciudades que había en sus alrededores y siguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que es Betel, que está en Canaán, y todo el pueblo que estaba con él. Mire pues, pero dice la Biblia que a Jacob, a la familia de Jacob, Dios la guardó, y ahorita lo vamos a ver. A la familia de Jacob más adelante dice que Dios la guardó. Mire las misericordias de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, y partieron, y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que había en los alrededores. ¿Cuándo fue cuando vino la lucha? Cuando Jacob decidió hacer lo bueno. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer lo bueno es cuando la lucha se te va a presentar. Pero así como a la familia de Jacob no fue tocada por sus enemigos, así tu vida no va a ser tocada, amada hermana, hermano. Dios tuvo cuidado de ellos. A pesar de la ingratitud, a pesar de que Jacob se había alejado y su familia era idólatra, fíjate, la familia de Jacob no fue tocada. Jacob llegó a Luz, que es Betel, que está en Canaán, y él, todo el pueblo que estaba con él. Entonces, Dios guardó su casa. Dios, amada hermana, es tiempo de recuperar lo que hemos perdido y de agradecerle a nuestro Padre, porque si nosotros nos hemos olvidado del pacto que hemos hecho con nuestro Dios cuando nosotros nos convertimos, Él no se ha olvidado del pacto. Sus pactos, como dice la Biblia, son eternos. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí se había aparecido cuando huía de su hermano. Es tiempo, amada hermana, de tener un reinicio en nuestras vidas, porque a eso se refiere. De tener un reinicio en nuestras vidas para que tengamos una restauración en nuestro corazón, para que haya nuevamente, amada hermana, un edificar en nuestras vidas, para que haya en nosotros nuevamente un volver a las sendas antiguas, para volver a recuperar lo que usted y yo hemos perdido. Y dice que el terror asoló las ciudades y no persiguieron a los hijos de Jacob. Podemos mirar aquí las gracias y las misericordias del Señor, que son inagotables, que, mire, nos da muestra de su misericordia y que no nos da nuestro merecido, amada hermana, por el pecado que nosotros cometemos. Mire cuánta es la misericordia de nuestro Dios.
Solo son sus misericordias, hermana. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y usted lo ha visto y yo lo he visto. ¿Qué hubiera sido lo justo que Dios dejara a Jacob? Con las consecuencias de su pecado, con las consecuencias que él mismo había sembrado. Aún por su falta de liderazgo en su familia, porque si usted se fija, él debería de haber hecho lo que hizo después. Despójense de sus vestidos, abandonen toda idolatría, porque eso usted lo puede ver a través de la palabra del Señor. Porque no lo hizo en un principio. A veces nuestro carácter es tan débil que a causa de eso es que nuestras familias, nuestros hijos, ¿verdad?, continúan muchas veces llevando una vida no agradable a nuestro Dios. Pero por su falta de liderazgo, fíjese, pudo el Señor haberle pagado con la misma moneda. Pero Dios es tan bueno, mire, no permitió que sufrieran las consecuencias de la falta de liderazgo de su padre, sino que Él los guardó. Mire qué misericordia. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos para con nuestro Dios, amado hermano? Que a pesar de las situaciones que tú has vivido, del pecado que tú y yo muchas veces hemos cometido, de la falta de autoridad que hemos tenido para con los nuestros, amada hermana, el Señor no nos ha dejado. Que a pesar de que nos hemos alejado, el Señor no nos ha abandonado. El Señor ha respondido a nuestras peticiones y el Señor está ahí, y usted y yo podemos mirar sus misericordias. No nos ha entregado a nuestros enemigos. La gracia del Señor cubrió la vida de Jacob y la de su casa. Aun cuando su pecado, fíjese, los había hecho vulnerables a él y a su familia, aquí podemos mirar las misericordias de nuestro Dios. Aun cuando Jacob había pecado, ahora estaba haciendo lo recto delante de Dios, porque le dijo el Señor: vuélvete a Betel y rápido. Está bien. A pesar del peligro, confió él en la protección de Dios. ¿Cómo no, amado hermano? Mire qué tremendo. Él podría haber justificado la falta de obediencia por miedo, pero en lugar de eso confió en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en Dios y en sus misericordias y decirle: me acojo a ella, Señor, porque por mis obras estoy perdido. Pero mire la misericordia de nuestro Dios. Dios quiere venir a salvar, porque vino a salvar a Jacob. Dios viene a salvarte a ti, que tal vez has estado perdido en tus delitos y tus pecados nuevamente, que tal vez has vuelto a las sendas antiguas, pero no a las sendas antiguas de cuando principiaste en el Señor, sino que a las sendas antiguas antes de conocer a Dios. Dios no te ha abandonado. Has podido mirar la respuesta de nuestro Dios. A pesar de que era peligroso para Jacob dirigirse a Betel, lo hizo, porque más peligroso para él era desobedecer a Dios, porque era la única cosa para salvarlo, la única cosa que podía salvarlo a él y a su familia era la obediencia, pero la obediencia radical, es decir, cortar desde ya con aquello que lo había llevado a desviarse de los caminos de nuestro Dios. Es necesario que cortemos con aquello que nos ha desviado. Es necesario que cortemos en nuestra vida con aquello que nos ha apartado de Dios. Es necesario que cortemos de una manera radical con aquello que nos ha llevado a perder lo que usted y yo hemos perdido. No importa cuáles sean las circunstancias de tu vida o de mi vida, pero el lugar más seguro o la forma más segura, el lugar más seguro es Dios, y la forma más segura es hacer la voluntad de nuestro Dios. El que es sabio, la Biblia dice que lo muestra con su conducta, con sus actitudes, apartándose del mal.
Es tiempo de que tú muestres el saber, el conocimiento de Dios y que no obremos como unos insensatos, amado hermano. Dios nos está clamando. Hay probaditas que nosotros podemos tener malas y que Dios nos está llamando a tener una restauración, a tener una renovación en nuestros pactos con nuestro Dios. Job 28:28. Luego dijo a todo el mundo: si ustedes no obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. Es el Salmo, perdón. Habrán hallado la sabiduría. A través de la obediencia se muestra la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios en nuestro corazón. Se muestra a través de nuestro actuar, de nuestra diligencia para con nuestro Dios. ¿Quieres recuperar lo que has perdido? Es tiempo de volvernos a nuestro Dios y de actuar diligentemente a lo que hoy Dios nos está hablando. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, temor de Dios y entendimiento bueno a todos los que la hacen, y piedad para con Dios, principio de sentir por sabiduría y disciplina. Los impíos menosprecian. Mira qué tremendo. Los impíos menosprecian la sabiduría y la disciplina y el saber y el conocimiento de Dios. Pero el principio de la sabiduría es tener temor de Dios y entender lo bueno, lo que Dios nos está hablando hoy es bueno, es sabio para ti y para mí. Esto es, dice, temor de Dios y entendimiento bueno a todos los que hacen piedad y para con Dios. El entendimiento bueno a todos los que la hacen y piedad para con Dios. Ese es el temor de Dios. Hacer piedad para con Dios. El entendido escucha y obedece. No menospreciemos el conocimiento ni la sabiduría, ni endurezcamos nuestros corazones como dicen Hebreos que hicieron el pueblo de Israel en el desierto. El Señor nos está hablando hoy. Podemos ver también lo que es de Dios no se perderá, porque lo estamos viendo a través de la vida de Jacob. Ahora, más nos vale volvernos a Dios, no sea que después se agote su paciencia y pase lo que pasó con Moisés. A él le dijo: no vas a mirar la tierra prometida. Señor. Y el Señor le habla: basta. Qué tremendo, ¿eh? No vaya a ser que nos pase, hermana amada, hermano, como en tiempos del diluvio. No le creían a Moisés a Noé, cuando él proclamaba. Acuérdense que es el pregonero de justicia. Proclamaba en ese tiempo que iba a llover y que iba a venir juicio sobre la tierra, pero no lo creyeron. Y la Biblia dice que ellos buscaron entrar al arca, pero el arca, dice la Biblia, el Señor la cerró. Entonces hay un tiempo de arrepentimiento. Y tal vez este es el tiempo en el que el Señor nos está llamando al arrepentimiento, amado hermano. ¿Qué has perdido? La Biblia dice que hoy el Señor nos está hablando. El que ha tenido un encuentro personal con Dios, ese es sabio. Pero la Biblia dice que el entendido ve el mal y se aparta. El entendido, el que entiende la palabra que hoy se está compartiendo, sabe que es tiempo de cortar con lo malo. Sabe que es tiempo de tener un reinicio como lo tuvo Jacob con Dios.
el que es entendido busca tener un reencuentro con el Señor. El que ha hallado la sabiduría es el que decide apartarse del mal y obedecer a Dios. ¿Hay algún sabio entre vosotros? Dice la Biblia. Muéstrelo por su buena conducta. La sabiduría de Dios se manifiesta a través de nuestro diario vivir, de nuestro comportamiento, de cómo hablamos y de cómo obramos. De hecho, la Biblia dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las obras, ¿verdad?, de los justos, de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces, ¿cómo estamos obrando y cómo estamos hablando? Jacob se hallaba perdido. Usted y yo, ¿en qué condición nos encontramos? Dios se le apareció otra vez a Jacob. Le dice el Señor, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se apareció cuando huías de tu hermano. Génesis 35. El Señor es un Dios de oportunidad. Dios nos está dando otra oportunidad para recuperar. Dios ha venido a salvar lo que tú has perdido. Dios nos está dando la oportunidad de recuperar lo que usted y yo hemos perdido. Dios dándonos una oportunidad, como a Jacob, de tener un reinicio. Dios jamás olvida su promesa. Y aun cuando nosotros nos hemos olvidado de Él, Él jamás se olvida de lo que ha prometido. ¿Ha usted hecho un voto con el Señor? ¿Se ha alejado? Es mejor no demorar el pago. Este es el tiempo de un reinicio para tu vida y para mi vida. Mejor tarde que nunca. Reiniciémoslo. Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que le acompañaban: sacad todos los dioses extraños que hay entre vosotros y bañaos y mudad vuestras ropas. Él actuó con diligencia, obedeció. Entonces sí tomó el lugar de liderazgo que el Señor le había dado. Despójense. Dejen todo lo que nos ha apartado de Dios. Dejen todo lo que Dios abomina. Este es el tiempo, amada hermana, en que el Señor te está hablando. Despójate de todo aquello que te ha apartado de mí. Porque el pecado nos aparta de Dios. La idolatría nos aparta de Dios. ¿Qué has perdido? Es tiempo de recuperarlo. Vámonos pronto a Betel. Actuar con diligencia. Pues ahí voy a construir un altar en honor de nuestro Dios, del Dios que me ayudó. Es tiempo de tener gratitud en nuestro corazón, de actuar con diligencia y de volver a levantar altares. De reconocer que Él, si somos algo, tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado, porque Él ha estado donde quiera que nosotros hemos andado. Así le dijo el Señor así lo dice el Señor. Dice, vámonos pronto a Betel, pues ahí voy a construir un altar en honor de Dios que me ayudó cuando yo estaba afligido y que me había acompañado por donde quiera que he andado. Aprovechemos la visitación, la oportunidad que Dios nos está dando. Jacob no solo se salvó él, por la misericordia de Dios unió a su familia. Si tú tienes un reinicio con tu padre, nuestra familia va a ser salva, amada hermana. Las situaciones que tú has estado viviendo se van a cortar porque tú tienes que tomar el lugar. Varones como cabezas tienen que cortar, tienen que tomar el lugar de liderazgo que el Señor les ha dado. ¿Por qué? Amada hermana, de veras qué tremendo. Génesis 28:10. Jacob subió a Berseba y se fue al lugar y durmió allí. Usted puede ver aquí en el Génesis 28:10 como el Señor le dijo, este es el medio, le dio la escalera. Entonces la semana pasada veíamos algo similar. Dios te da los medios, hoy te está dando la palabra. Este es el medio. ¿Cuál? Gemir, clamar. Este es el medio. Jesucristo es el medio. Tener un reinicio es el medio. Para llegar nuevamente a la presencia de Dios, para volver a tener esa relación personal que tenías con Dios. Para que tú puedas volver al Padre.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre pecó y se perdió a causa del pecado, ¿verdad? El único camino que nosotros tenemos para volver al Padre es Jesucristo. Hermana, es tiempo de que nosotros tengamos un reinicio y de que aprovechemos este tiempo. El medio es Jesucristo. La Biblia dice que nadie es salvo por sus obras, pero Dios viene a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y el Señor hoy está hablando a nuestro corazón y te está diciendo, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Yo soy ese medio. Vuelve a tener un reinicio, vuelve a tener esa comunión conmigo. Entonces, mire, mi amada hermana, Dios va a cambiar tu condición porque la Biblia nos habla de Benón y dice la Biblia que a a causa de la maldición de su madre le esperaba un futuro incierto, lleno de tristeza, de solución, de soledad y destrucción. Pero su padre vino a cambiar su destino y ese padre le puso Benjamín, que significa doblemente fructífero, próspero, hijo de bendición. Dios está aquí para cambiar tu destino, porque Dios, tal vez tú has cambiado tu destino para mal, pero Dios te está dando la oportunidad de reivindicarte, de volver a recuperar el camino que tú habías perdido tal vez. Pregunta por el camino, por eso dice en Jeremías 6:16. Hoy el Señor te está dando la solución a tu situación y a tu problema. Hoy el Señor ha venido a darme la solución a mi problema. Dios quiere cambiar y restaurar nuestras vidas y cambiar nuestro destino. Amada hermana, volvámonos a nuestro Dios. Dios nos está llamando. Está teniendo hoy una visitación con nosotros, nos está revelando a través de su palabra, como lo hizo con Jacob. Quiero que hagas esto. Quiero que regreses a Betel, quiero que regreses a mi casa, quiero que regreses, que tengamos, que nuevamente volvamos a recuperar la comunión perdida. Apártate de todo lo malo. Volvamos a tener esa reunión, esa unión que teníamos en un principio. El Señor quiere nuevamente volver porque te ama así como amó y ama a Jacob. No desprecies hoy la palabra que el Señor está hablando, porque la Biblia dice, a Jacob amé, porque obedeció, fíjate lo que te estoy diciendo, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Dios hoy nos está hablando. No nos menosprecies lo que Dios te está dando. No nos hagamos aborrecibles para nuestro Dios, amada hermana. No menospreciemos la primogenitura, porque Dios nos está hablando hoy a nuestro corazón. Quiere que recuperemos. Quiere venir a salvar y a buscar. Él ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él viene a buscar y a salvar lo que tal vez hemos perdido. Que hemos perdido tal vez el fruto del Espíritu Santo. Es tiempo de recuperarlo, madre hermana. Volvámonos a Dios. Tal vez esta no es la gran revelación, pero yo te voy a decir una cosa, volvámonos a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, y nos encontramos, mi Dios. Rey bendito, he hablado tu palabra, Señor, para tocar nuestros corazones y nuestras vidas, amado mi Dios. Bendícenos, amado Padre, haz que nos volvamos a ti, Señor, que en obediencia, Señor, a la palabra que hoy has hablado, Señor, volvamos a recuperar aquello, Señor, mi Dios, que tú has venido a buscar en nuestras vidas, Padre. Porque tal vez hemos estado, Señor, mi Dios, como aquella, Señor, mi Dios, siquiera, Padre, a través de la cual Jesucristo fue a buscar fruto, Señor, mi Dios, y solo tenía apariencia, Señor. Queremos tener ese fruto, queremos dar, queremos manifestar ese fruto, Señor. Que cuando tú vengas a buscar, Señor, el fruto lo encuentres, Padre. Pero mira cuánta es tu misericordia, Señor, que tú has venido, Señor, Padre, para que recuperemos.
Has venido a salvar lo que nosotros hemos perdido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, delante de ti está este pueblo, Padre. Ministra los corazones, Señor. Oh Rey de gloria, cambia, Señor, nuestro caminar, nuestro destino, Señor. Oh Rey bendito, que nuestra mirada, Señor, mi Dios, vuelva nuevamente el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, Señor. Que volvamos, Señor, mi Dios, a las sendas antiguas, Señor, a los principios, Señor, mi Dios, a los primeros tiempos de amores, Señor, mi Dios, que volvamos a restablecer, Señor, nuestra comunión contigo, Padre, nuestra relación contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre. Tú eres el único medio que nos lleva al Padre. Jesús bendito, ayúdanos. Delante de ti estamos, precioso Dios, que volvamos, amado Señor, oh Rey bendito, a sentir ese gozo, ese ánimo, a tener esa esperanza, Señor, a recuperar esa fe, Señor, que tal vez hemos perdido en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, oh Rey de gloria, te bendecimos con todo nuestro corazón en esta hermosa tarde, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Sella esta palabra en cada corazón y en cada vida, que volvamos a recuperar la alegría, el gozo, el júbilo, Señor, mi Dios, el anhelo, el hambre, Señor, mi Dios, Padre de gloria, por tu palabra, por estar, por habitar en tu presencia, Señor, en tu casa, Señor. Oh Rey de gloria, en el nombre de Jesús, que volvamos a recuperar, Señor, el clamor en nuestro corazón, Padre, para, Señor, levantar nuestros ojos a los montes, Padre de gloria, para volver, Señor, mi Dios, a subir a las montañas, Señor, mi Dios, a los montes, a tener esa comunión poderosa y gloriosa que teníamos contigo en un principio. Oh Rey bendito, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti estamos, Padre. Oh, te bendecimos con todo nuestro corazón, Padre Santo. Oh Rey bendito, gracias, Señor, con todo nuestro corazón te damos, Padre. Sella, Señor, esta palabra. Delante de ti estamos, mi Dios y Rey. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí está esta palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mi amada hermana, hermano. Que Dios le bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre usted. Y como hemos hablado, que usted pueda recuperar, que podamos recuperar lo que hemos perdido. No desoiga la voz del Señor. Dios le bendiga y que con diligencia, amado hermano, en nuestro corazón, acudamos de inmediato al llamado de nuestro Padre. Volvamos a casa. Dios le bendiga y pues hasta pronto. Bendiciones. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Sebenecer presentó